Yo soy médico, me dedico a la ginecología y obstetricia y tengo otra especialidad en medicina fetal y otra especialidad en cirugía fetal. Entonces yo me he dedicado los últimos como 35 años o más a estudiar a los fetitos, a los bebés y tratar de ayudarlos a que aterricen bien. Entonces eso es mi trabajo, para que tengan una idea de a qué me dedico y el contexto de la plática, ¿sale? Entonces vamos a hablar de aborto. Varias cosas para introducción. A los jóvenes de menos edad, o sea, hay chicos aquí como de 12 años, 13 años. Ustedes no tengan miedo de preguntar, ¿sale? Si quieren que les explique algo, levanten la mano y se los explicamos. Pero también a los demás, cualquiera. Bueno, aborto. Un par de cosas muy importantes para empezar. Una, a la plática yo le puse, si quieren pasar la primera diapositiva, por favor. Yo le puse el nombre de qué sabemos de la que sigue. No sé por qué se coló esa. La que sigue, por favor. Así se llama. ¿Qué sabemos del aborto? Se llama así porque hay una corriente que todos ustedes saben que existe a favor del aborto en todo el mundo, de legalizar el aborto, no solo de legalizarlo, sino de facilitarlo, de inducir a que haya mucho aborto. En algunos países está mucho más avanzado eso que en otros. Aquí en México hay lugares, estados donde está más avanzado, otros donde no. Pero es una avalancha de presión sobre la gente, sobre todo los jóvenes y las mujeres, para que se convenzan de que lo correcto es abortar. Y eso llegan a convencerse porque no saben muchas cosas del aborto. Entonces, cuando alguien les quiera decir, y yo no vengo a adoctrinar a nadie, lo van a ver, pero les van a decir y nos dicen, es que esto es la razón por la que está bien el aborto, o esta otra, y a veces nos toman en curva y no sabemos qué decirles, a veces nos gana con su pregunta. Por eso es muy importante, antes de decir yo estoy a favor, yo estoy en contra, eso es una cosa que no tiene sentido, decir si estoy a favor o estoy en contra, van a ver. Lo importante es que se pregunten qué sé del aborto, porque si no sé, no puedo discutir, no puedo sustentar una creencia, una preferencia personal, me la tumban si yo no tengo ningún conocimiento. Por eso es muy importante que tengamos bases, ¿sale? Entonces, esa es una. Otra es que ahora resulta que, como dijo David, entre cristianos hay quienes están a favor del aborto y entre mis colegas médicos hay quienes están a favor del aborto. Entonces yo cuando veo colegas míos que defienden la postura del aborto, yo digo, pues entonces no entendiste para qué estudiaste medicina. Esa es mi opinión. Bueno, entonces vamos a empezar. Miren, dame la que sigue, por favor. Ahí empieza la historia. ¿Saben qué es eso? Los más chiquitos. Para que se forme un bebé se necesita juntar un espermatozoide con un óvulo. El espermatozoide es aquel lado, la célula germinal se llama, que el papá aporta para que se forme un embrión, un bebé. Y el óvulo es la célula que aporta la mamá para que se forme un embrión. Entonces se juntan esas dos células que son microscópicas, no se ven a simple vista, y la que sigue, y se forma un pequeño embrión. Ahí ya tenemos una célula con dos núcleos, es un espermatozoide que ya se metió al óvulo y se están fusionando el núcleo del espermatozoide y el del óvulo. Esto es importante porque uno de los primeros y más básicos y torpes argumentos de los que quieren hacer legal todo lo del aborto es que si es una persona o no es una persona, que cuándo comienza a ser humano y cuándo no, y cuándo, hasta la ridícula pregunta, cuándo hay vida y cuándo no hay vida. Entonces aquí vemos cómo se junta un óvulo con otro, una célula con otra. El espermatozoide trae 23 cromosomas del papá y el óvulo trae 23 cromosomas de la mamá. Se juntan y ya son 46.
nosotros en nuestras células de todo nuestro cuerpo tenemos 46. Entonces se juntan las 23 del óvulo con las 23 del espermatozoide y esa combinación nueva es única, no existía ni va a volver a existir. Nunca jamás se habían juntado esos mismos cromosomas. Entonces, a partir de que se junta el óvulo con el espermatozoide, la que sigue, ya tenemos un embrión. Esas son 4 células. Cuando se divide la primera en 2, esas 2 ya tienen 46 cromosomas únicos, ¿sí? Que nunca ningún individuo había tenido antes esa combinación. La que sigue y la que sigue. Después, tenemos otra más. Con más células y más células. En esta última de abajo ya se está formando un embrión un poquito más definido. Fíjense, en esta se llama estadio de blastocisto, no importa la palabra. En ese momento está el embrión cuando se implanta en la matriz de la mamá. Todo lo que vieron allá es en la trompa de Falopio. Ya llega y se anida y empieza a formarse la placenta. La que sigue. Pero por favor. Esos cromosomas que tiene ese pequeño embrioncito son los mismos que va a tener en toda su vida. Entonces, cuando se junta óvulo y espermatozoide, es la misma combinación que va a tener a los 70 años, a los 80 años, a los 90 años. No es otra persona ni otro individuo, es el mismo. Qué cosa que es controversial y a veces dicen que si es la misma persona, ese bebé a cuando ya tiene 80 años, pues su configuración cromosómica es la misma. Si se hace un cariotipo, una huella genética, es la misma de cuando era recién nacido o cuando tiene 80 años, aunque su físico es otro, ¿no? Obviamente. ¿Cómo puede llegar o cómo es la historia para que llegue un embrión así como ese que no tiene ni forma, la que sigue, a un muchacho feo como ese o una señorita muy hermosa? ¿Cómo, qué tanto pasa? La que sigue. Si ya nació y ya hay que cambiarle el pañal, o ya va a la primaria, o ya se está graduando de licenciatura, es una persona, ¿no? Está haciendo todo eso. Y aquí ya es un bebé. Si un bebé nace de 3 kilos, bueno, es un recién nacido de 3 kilos normal. Pero si nace prematuro de 1 kilo, ¿qué es? ¿Una jirafa o qué? Pues es un bebé, solo que se adelantó, nació antes. Y si se adelanta más y nace de medio kilo, ¿qué es? Tendría que estar adentro, pero ya nació, entonces es un bebé. Y si está dentro del mismo peso de 500 gramos, ¿qué es? Entonces, cuando hicieron legal el aborto en México, uno de sus argumentos fue que la vida no empezaba todavía. Y vean, las de este lado son fotografías de bebés vivos de ultrasonido. Aquellos son esquemas, es un bebé de 7 semanas. La que sigue, tenemos una de 8 semanas. Por eso pregunto, ¿ya es un bebé? ¿O cuándo es un bebé? Porque en México es legal interrumpir embarazos sin ninguna causa más que el deseo de la mamá hasta las 12 semanas. Entonces, si llegan a las 11 semanas o 12, todavía a las 12 semanas, vengo a abortar, pásele por aquí, tome asiento. No hay ni nada de preguntas ni nada en la Ciudad de México. La que sigue. Ahí ya es un bebé, este es un bebé de 9 semanas, esquema, y este es un bebé vivo, ya nació. La que sigue. Y entonces nos preguntamos, ¿aquí ya es un bebé? Porque aquí todavía es legal abortarlo, ¿sí? Y ahí ya se mueve, bosteza, jala el cordón, mueve todas las articulaciones. ¿Pero ya es un bebé o todavía no? La que sigue. Ahí ya será un bebé. Ahí tienen 21 semanas. Como pueden ver, tragan, lloran, bostezan, los niños ya tienen erección, juegan con el cordón, se pican la nariz, hacen todo eso, pero no es un bebé. La que sigue. Ahí ya serán bebés. La que sigue. Otra. A ver, ¿ustedes creen que ahí ya será bebé o todavía no? Porque todavía no nace. Esa foto la tomé a una niña de 38 semanas, como 3 días antes de que le hiciéramos cesárea. Entonces, esa todavía no nacía, ya será bebé. Entonces, ¿cuál es la rayita para decir
¿Ya es bebé o todavía no es bebé? La que sigue. Fíjense, esa es una sonografía real de un elefante, ¿sí? Un bebé elefante, un feto elefantito, en un circo o en un zoológico, yo creo. Pero si tiene un aborto, la que sigue, pues ¿qué aborta? Pues aborta un elefante. La que sigue, píquele, píquele. Un delfín, esa es una endoscopía, no es una sonografía, es una fetoscopía de una delfina y es un delfín, son mamíferos. ¿Y qué aborta? Pues aborta un delfín. La que sigue, ¿qué es eso? Y si se aborta, ¿qué es? Una jirafa, un marciano. Esa es una sonografía de una mujer. Entonces, ¿qué tiene adentro? Pues tiene un bebé, tiene otra persona, tiene otro humano. No tiene un montón de células. ¿La que sigue? Píquele. No, esa no. Fíjese que esa la tenía. Son fotos que no es necesario ahorita en este contexto de plática. Las había ocultado y salió. Otra, por favor. Rápido, aquí no me voy a entretener. No, espéreme. Ahí. Estos son conceptos. La que no quería que vieran se la pusieron 5 veces, ¿no? Bueno, esta es un concepto rápido. Antes, una mujer se embarazaba, se daba cuenta porque no arreglaba o porque salía la prueba positiva o porque empezaba a vomitar, iba al doctor, le decía, no, pues sí estás embarazada, y no veía al bebé nunca hasta que nacía. Después iba igual cuando le faltaba su regla, pero le hacían sonografía, decía, sí, hay un bebé. Y ahora ya se pueden embarazar o hacer la fertilización afuera de la mamá, en cajitas, la fertilización in vitro. Se pueden hacer pruebas genéticas a los embriones, escoger si es hombre o mujer, pasarle 1, pasarle 2. Hay cosas que antes no existían. Entonces se han tenido que inventar conceptos nuevos, como el periodo preimplantación, embrionario, etc. La que sigue. Técnicamente, ¿qué es un aborto? ¿A qué se le llama aborto? Aborto es interrupción del embarazo antes de la semana 20. Pícale otra vez ahí, por favor. Y puede ser 2 grandes categorías: aborto espontáneo o aborto inducido. El aborto espontáneo quiere decir que nadie lo pidió, nadie quería abortar, abortó solo, que es, desgraciadamente, en nuestro trabajo es algo muy común. Más o menos entre 15 y 20% de las mujeres que se embarazan tienen un aborto espontáneo, sin que estén enfermas ni nada. Simplemente ese es el índice de abortos en los humanos, natural, espontáneo. Y el otro es el aborto inducido, es cuando por decisión o no decisión, pero con una intervención se interrumpe el embarazo. ¿Sale? La que sigue. El aborto que es inducido puede ser legal o puede ser ilegal. Clandestino significa escondidas. Pero si es legal o es ilegal, de todos modos es inducido. La diferencia entre legal o ilegal, ¿saben cuál es? El lugar donde estén. Si están en un estado de la República es legal, si están en otro es ilegal, pero es lo mismo, el acto es exactamente lo mismo. O sea que legal o ilegal no es algo biológico, ni es algo moral, ni ético, es simplemente algo técnico. ¿La que sigue? Cuando se decide inducir un aborto, o sea, realizar un aborto, puede ser con medicamentos o con un procedimiento médico o un procedimiento instrumental, más bien, que es para vaciar la matriz, ¿sí? Espero que se hayan ocultado las otras diapositivas porque hay unas medio fuertes. Si son fotos fuertesonas, le pasan la que sigue, ¿no? Dale. No, déjala. Gracias. Déjala, la anterior. Esta es muy, muy importante, muchachos, porque ahora cuando se legaliza el aborto y que hay mucha gente que tratamos de hacer entender otros aspectos y no nada más decir el derecho de la mujer, etcétera.
que ahorita lo vamos a hablar y también la siguiente ponente va a hablar mucho de eso. Pero la siguiente, por favor, la del pajarito, porque mientras más nos dicen que esto no se hace, mire, no entienden. Entonces, a veces hay que saber cómo decir cuáles son los aspectos que tenemos que conocer, porque nada más dicen a las mujeres que de por sí tienen una tendencia a esa idea de que debe ser legal, de que debe ser su derecho, de que es su cuerpo, pues entonces mientras más le dicen, más ahí vamos. La que sigue. Y aparte de los que se hacen con la decisión, yo quiero interrumpir mi embarazo, voy a abortar, no quiero este bebé. Aparte hay otra manera de hacer abortos, que son lo que yo pongo entre comillas los otros abortos. Los que hacen así como que sí, como que no, como que me pongo un DIU y yo sé que hay un 10% de posibilidades de abortar, o me tomo una pastilla el día después, o me hago de la vista gorda y pues todo sea por esto. La que sigue. Así es, todo sea por que no se acabe mi matrimonio, o todo sea porque los hijos que ya tengo puedan estudiar en la universidad, y si tengo otro ya no me va a alcanzar el dinero, o todo sea porque tengo que terminar mi carrera y mi licenciatura. Bueno, pues ni modo, esos son razonamientos. La que sigue. No me voy a meter mucho en lo técnico, de hecho quité varios aspectos que pueden ser de los otros abortos. Voy a dejar nada más para mencionar las pastillas del día después o las pastillas de emergencia. Cuando una mujer tiene relaciones y hay posibilidad de que se haya embarazado o que se vaya a embarazar y se toma esa pastilla, dependiendo del momento del ciclo menstrual y de cuántas horas pasaron de la relación sexual a que se tomó la pastilla, puede que sea abortiva o puede que no, ¿sí? No siempre se evita el embarazo con un aborto con este método. A veces se evita la fecundación, en ese caso no fue aborto, pero a veces sí. También ahí hay que saber cuánto tiempo hay, qué pastilla, en qué día del ciclo. Entonces, pues eso lo tiene que decir alguien profesional. Pero como un método que tengan en la mente, ahí en la bolsa traigo mi pastilla y cuando tenga relaciones me la tomo, eso es altamente probable que en algún momento haya un aborto. La que sigue. El aborto terapéutico está en la ley contemplado de la mayoría de los estados, diciendo que si el embarazo pone en riesgo la vida de la mamá, se puede abortar. Esto lo hablo mucho entre médicos, aquí no los voy a rebrujar, nada más les digo que es extraordinariamente raro que un embarazo ponga en peligro inminente la vida de la mamá antes de que sea viable el bebé. Por ejemplo, en una enfermedad que se llama preeclampsia, la mamá sí se puede morir y se saca el bebé, pero el bebé ya tiene 30 semanas y ese bebé lo salva el pediatra generalmente, bueno, Dios, pero a través del pediatra. Entonces, embarazos que realmente está en peligro inminente la vida de la mamá antes de que sea viable el bebé, casi eso es de las películas y las novelas, no es de la realidad. La que sigue. Esto es otra cosa importante que no me voy a meter, nomás es para mencionarla. Detrás de esta hay muchas diapositivas que escondí porque duraría mucho tiempo. Pero ahora se pueden seleccionar embriones y decir, yo quiero niña, y los que son de niño, pues saber qué hace con ellos, o viceversa. O pues tengo 10 embriones congelados, póngame 2, ya me embaracé, ya no quiero otro, y los otros 8, pues a ver qué hace. O me embaracé con 3, tengo triates y pues me van a quitar 2 y va a quedar 1. Eso ya se hace, tiene sus muchos aspectos que no me voy a meter ahorita, pues porque no es el tema, pero si alguien quiere que le explique más de eso, lo platicamos. La que sigue. Fíjense, la selección de embriones es ética. La gente en su mayoría, estoy hablando de la sociedad en general, no de esta iglesia, no de los médicos, no de un grupo en especial, sino en general la sociedad dice, la selección embrionaria sí es ética si hay síndromes o enfermedades que causan la muerte en los primeros años de vida del infante. O sea, ese bebé ya se le diagnosticó un síndrome que ya sabemos que no va a vivir mucho, probablemente a los 8 o 9 años de edad se muera. Por eso, pues mejor nos lo echamos desde que sea embrión.
para que no sufra. O puede haber retraso mental en ese bebé, o casos en los que sería mejor opción que abortar, porque si tiene un síndrome de Down, por ejemplo, y yo tengo el embrión aquí, ya sé que tiene Down, pues es más fácil para la mamá decir, no, pues aquí mejor ya tírelo ese a la basura, que abortar a las 12, 14 semanas. Entonces, ese es otro de los argumentos por los que dicen que es ético. Yo no les estoy diciendo que es, estoy diciendo los argumentos, ¿ok? Para que ustedes lo piensen. ¿La que sigue? No, regrésate por favor y pícale ahí otra vez. Ping, para que aparezca el otro cuadrito. Pero dicen, pero no es ética, matar embrioncitos no es ético si es nada más para seleccionar el sexo. Que ya tengo 2 niñas y quiero un niño. Si es niña, pues adiós. Eso no es ético. Elegir rasgos o carácter físico. Yo quiero que sea güero, o quiero que sea grandote, o quiero que sea X. Si no, pues vámonos. Eso tampoco es ético. O eliminar embriones descartados. O sea, en reproducción asistida tuvo 6 embriones, quiero 2 y los otros 4 pues se van. Eso dicen que eso no es ético. Pero eso sí. Pero si los embriones son embriones de todos modos, entonces ¿por qué es ética dependiendo de qué me motiva a mí a interrumpir el embarazo? Y no lo vemos como ese bebé que ya no va a nacer. ¿Me explico? ¿La que sigue? Bueno, vámonos, otra. Pícale ahí. Esos 3 niños que ven ahí son niños famosos, que si se ponen a buscarlos en internet los van a encontrar. De los 3 niños se hicieron fundaciones, por sus papás se hicieron fundaciones, son 3 síndromes esos. Los 3 ya se murieron, los 3 dejaron un legado que ni se imaginan, vean en internet y verán. Y no los quisieron abortar, tenían, bueno, 2 de ellos sí tenían diagnóstico, 1 no. Ese niño es de la enfermedad de progeria, que se hacen viejitos muy chiquitos y se muere como a los 120 años cuando tiene como 11 años. Entonces no los mataron, los niños disfrutaron de su familia de alguna manera los hizo sentir amados. Y está bien o está mal, pues yo no sé, cada quien piénselo, ¿no? Yo sé, yo nada más les digo que esos bebés dejaron un legado y su familia los amó. ¿La que sigue? Ahora, déjeme ver cómo vamos, porque si no David ya me advirtió que me iba a aventar un botellazo. ¿Cómo vamos, David? Me falta un ratito, 7 minutos. Entonces, aquí hay muchas cosas muy tramposas. Hay gente, miren, no es lo mismo una mamá que tiene, vamos a suponer una mamá soltera que tiene 2 hijos, trabaja 2 turnos para mantenerlos, casi no los ve hasta que llega en la noche, gana lo necesario para darles de comer y llega y los ama con toda su alma. Y bueno, una mamá entrega a sus hijos, etcétera. Y pues sin querer se le chispotea un día y así soltera se embaraza un 3er hijo y dice, voy a abortar, y aborta. ¿Está bien o está mal? Yo no lo voy a decir, cada quien piénselo. Bueno, sí lo voy a decir al rato, pero cada quien piénselo. No es lo mismo esa situación, ese escenario de una mujer, como algunas que a lo mejor van a salir ahí las fotos, que está organizándose con otras amigas diciendo, los hombres son unos malos, por no decir otra cosa, y nosotras las mujeres tenemos que hacer valer nuestro derecho, y este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, y ni siquiera están embarazadas, pero ellas están peleando por el derecho de las otras a abortar. Es muy diferente. Yo no digo que el primer caso está bien que aborte, pero es una situación individual que le está causando un problema personal a ella y va a reaccionar de manera correcta o incorrecta. Pero la otra son modas, las otras son conveniencias, las otras son algo muy diferente. Esos grupos. ¿La que sigue? Otro de los argumentos que hacen a favor del aborto es que de todos modos van a abortar, solo que se van a morir algunas porque son abortos hechos a escondidas de una manera incorrecta, técnicamente mala,
se van a infectar, se van a sangrar y se van a morir. Entonces, para que no se mueran, pues vamos a hacérselos bien. Entonces yo digo, bueno, eso es la conveniencia de la señora, pero ¿por qué no piensan en la conveniencia del bebé también? Que él ni siquiera escogió nada. Entonces, estos datos no los lean, son muy para analizarlos, pero por lo que la pongo es porque el argumento es que el aborto es peligroso. Pues no abortes, la que sigue. Esa es una elección. Fíjense, aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos en el año. Aquí hay dos trampas. Eso es lo que les dicen a ustedes. Oye, hay 25 millones de abortos peligrosos, se pueden morir 25 millones de mujeres, pobrecitas, pues déjalas que aborten. Entonces, aquí hay dos trampas. Una, nadie sabe la cifra. Si son clandestinos, ¿cómo van a tener? Si no tenemos contabilidad de las cosas epidemiológicas de las clínicas, ¿cómo van a tener una estadística de lo que se hace a escondidas? No es cierto, las cifras nadie las conocemos. A lo mejor son más, a lo mejor son menos, a lo mejor no es ni el 10%. Son estadísticas con datos indirectos, de las que se complican o de otras cosas, pero no sabemos cuántos son. Número dos, eso de abortos peligrosos es lo que le digo. Si la mujer dice, yo voy con una señora que vive en una colonia bien escondida en una casita de cartón, tiene un gancho que se lo mete así, pum, y saca al bebé, pues ahí la culpa es de ella. ¿Cuál fue su motivo o su motivación para hacerlo? Se puede analizar, se puede revisar. No critico que haya tenido razones, pero si fue aborto peligroso, fue decisión de ella. No le cayó de repente a alguien y le dijo, te vamos a sacar al bebé. Entonces, hay que desmenuzarlo más eso. ¿La que sigue? Esto es de lo que estamos hablando. Otra, por favor. Fíjense, por ejemplo, esta es una publicación, un anuncio de una organización que promueve la legalización del aborto. ¿Vale? Ahí está, feminicidio.net. Es una organización que su espíritu, digamos, su razón de ser, pues es buena, es tratar de evitar feminicidios. Pero entonces, por eso digo que es trampa, porque se meten con otras cosas y empiezan a favor del aborto, porque como si eso fuera antimachismo, como si eso fuera empoderarse las mujeres, como ahora dicen, poder hacer un aborto. Eso no tiene nada que ver, esa es otra cosa, matar al bebé. Entonces, dice ahí, los abortos mal practicados matan a mujeres y niñas, por eso el aborto debe ser libre y seguro. Y yo pregunto, píquele una vez. Y los abortos bien practicados, los mal practicados matan a mujeres y niñas, y los bien practicados, píquele, pues esos matan a niñas y a niños. Entonces, valiente solución. Si los mal practicados matan a niñas, ellas se refieren a niñas, a adolescentes de 15, 16 años que van a abortar y se mueren, pero en el aborto matan a las niñas y a los niños. ¿La que sigue? Esos no tienen derechos, las niñas que están adentro de la mamá. Eso lo dice mucho el pastor. Pelean los derechos de la mujer. El 50% de los niños muertos son mujeres. ¿La que sigue? Fíjense, ese es un ejemplo, las dos de arriba, de las organizaciones que están a favor del aborto. Fuera curas y jueces de mi cuerpo. No están en su cuerpo. No están metiéndose con su cuerpo. Están defendiendo la vida del bebé que está adentro. No es su cuerpo, esa es otra falacia. Así como la de que no hay vida o que sí hay vida, eso de que si es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, es otra mentira y es otra trampa, porque no se está cortando un brazo, está eliminando a otra persona. Entonces no es su cuerpo. Y acá dice, acceso al derecho de las mujeres, ¿no comienza desde su gestación? Pues sí, una mujer, les digo, la mitad de nacemos más o menos los mismos hombres que mujeres, eso es un hecho. No hay ni 0.5% de diferencia entre hombres y mujeres concebidos. Entonces, si hay 1000 abortos, pues se murieron 500 mujeres. ¿Y su derecho? ¿La que sigue? Píquele.
esa es otra cosa que les dicen, no, cristianos, ustedes los tienen bien lavado el coco, están bien adoctrinados, pero miren quién se lo dice, el que tiene la doctrina de género, de ateísmo, de LGBTQYZ y no sé qué tantas letras le ponen, todo eso, eso sí no están adoctrinados, ¿verdad? Ellos no, nomás nosotros, qué casualidad. La que sigue. En el 2007, estamos a 21, en el 2007 se legalizó con el nuevo gobierno que tenía poquito en el entonces Distrito Federal, se legalizó el aborto, ¿sí? La asamblea de esos partidos tenía mayoría en la asamblea de representantes, hoy Congreso, y aprobó el aborto legal. No solamente lo hizo legal que una mujer pueda llegar, hola, vengo a abortar, sí, pásele y vámonos. No solo eso, sino que aparte el Estado está obligado a hacérselo gratuito. Entonces, eso es lo que se aprobó en 2007. ¿La que sigue? Esto es el informe más reciente que da, ahí viene abajo, no lo alcanzan a ver, pero dice Gobierno de la Ciudad de México. Esos son datos oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, ¿sale? Hasta el último día del 2020, con todo y pandemia, ¿eh? La que sigue. Obviamente no van a leer esos numeritos, nomás les voy a decir, es estado por estado de la República cuántos abortos hubo. Del día que se entró en vigor la ley en el 2007 al día 31 de diciembre del 20, ha habido, acá arriba están, 231,901 abortos. Todos esos. No están contando por fetos, están contando por mujeres que fueron a abortar, porque no sé cuántos de esos son gemelos, ni siquiera las mamás sabrían. Teóricamente hay algunas que ni cuenta se dieron. Entonces son más que esos. Pero esas son las pacientes. 231,901 mujeres han abortado nada más en la Ciudad de México y nada más en el sistema de salud del gobierno de la ciudad. ¿La que sigue? Para que se den una idea, bueno, aquí vemos. El 5.3% de esas 231,000 ya había abortado. O sea, 5% de 231,000 viene siendo 23, como unos 11,500 mujeres fueron por su segunda vuelta. Otro. Así es. No, espérame, regrésamelo. Acá, por estado civil, fíjense qué interesante, porque mujeres que están, unión libre significa que es como si estuvieran casadas, pero no están casadas, pero es una pareja estable, concubinos que viven juntos. Y casados, son 38-39%, o sea, casi el 40% abortaron mujeres que tenían una vida en pareja estable. ¿Sí? No sé si serían de su pareja o no, pero tenían su pareja estable. O sea, tenía que haberse dado cuenta por lo menos el esposo en la mayoría. ¿La que sigue? Fíjense, esta es una diapositiva muy interesante, porque les dice uno 231,000 en 15 años. Pues sí, pobrecitos bebés. Miren, esos son la mortalidad en militares de Estados Unidos. Los que ven las películas así, los soldados, en la vida real, esos se mueren defendiendo pues las causas que ellos defiendan, X. En la Segunda Guerra Mundial, que todos tenemos en la mente, más o menos hasta los más chicos oyen algo de la Segunda Guerra Mundial y saben que fue algo muy atroz, ¿no? Fue algo que fue un hito en la historia de la humanidad. Pues ahí se murieron 291,500 soldados norteamericanos, 291,000. Dale, píquele. Y nosotros llevamos en la Ciudad de México 231,000, o sea, casi ya en un año o 2 años, nada más en la Ciudad de México con abortos legales y pagados con los impuestos, ya se va a empatar el número de muertos soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Y a los soldados, bueno, en la Segunda Guerra Mundial sí hubo los que mandaron a fuercitas, pero la mayoría de los soldados entran porque quieren ser soldados, son voluntarios. Y de estos 231,000 muertos, ¿cuántos fueron voluntarios? Ni un bebé pidió.
0. ¿La que sigue? Pues sí, todos los que están a favor del aborto ya nacieron. Pues sí. ¿La que sigue? Ya vamos a acabar. No, dame otra. Esas son cosas de las leyes, de los estados en los que se aprueba. Nada más rápido, en Chihuahua, aquí. No, regrésemela. Pues ya vamos a acabar, regrésemela. En Chihuahua, causas que permiten el aborto legal: violación, embarazo imprudencial o culposo, grave daño a la salud del embarazo de la mamá o inseminación artificial no consentida. Quiero que sepan que las 4 cosas esas están ambiguas y no están bien especificadas, son muy tramposonas. De todo eso se puede hablar, ¿sí? La violación siempre es el principal argumento de los que quieren legalizar, pero hay varios bemoles en la violación. En las otras 3 cosas sí, definitivamente están muy ambiguos esos conceptos. ¿La que sigue? Esos son, si ustedes dicen quiero abortar en México, le pican ahí. No le estoy haciendo publicidad, pero pues hay que saber. Por eso les digo que mientras más sepamos, mejor nos defendemos o mejor argumentamos nuestras creencias. Así viene. Ustedes pueden picarle y dónde y todo. La que sigue, detalles, costos, cómo llegar, casi hasta les pichan el Uber. La que sigue. Otra más. Bueno, a veces se nos olvida, bueno, ¿y el papá? ¿Se acuerdan del anuncio que decía, hijo, alguna vez todo esto que ves, todo este territorio va a ser tuyo? Y el niño voltea y le dice, ¿y la Cheyenne, apa? Es lo que quería la Cheyenne. Acá dice, y bueno, ¿y el papá? ¿Por qué siempre centramos la discusión del aborto en el cuerpo de la mujer? ¿Y el papá? Ahí también me podría extender mucho, nomás les dejo ahí botando la pelota. También tiene papá el bebé. ¿La que sigue? Conclusiones muy sencillas. La que sigue. Eso, muchachos, llévenselo a su casa, léanlo. No se crean todo lo que les decimos. A mí no me crean nada lo que les dije. Investíguenlo a ver si es cierto. ¿Qué tal si les dije puras mentiras? No se dejen engañar. No crean nada. Investiguen. Son cosas muy importantes como para que uno diga, sí, estoy a favor, sí, estoy en contra. Y nomás te pregunto tantito y ya no saben qué. Hay que enterarse, hay que informarse antes de opinar. Y mucho más antes de tomar una decisión. Entonces, su capacidad de razonar es un don de Dios. Ustedes pueden razonar. ¿La que sigue? Y eso, bueno, es algo parecido, solo que en el sentimiento, ¿sí? Ni amigos, ni drogas, ni en la ilusión de una carrera, nada enajena su corazón, porque ustedes en su corazón, todos nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo.